corre como río. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Porque de tal manera, dice el versículo, y muchas veces lo hemos oído, es más, no lo sabemos de memoria, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que dio ¿a qué? A su único hijo o a su hijo unigénito. Pero ¿cuál fue la misión de Cristo? Venir a la tierra. ¿Cuál fue el objetivo y cuál fue su predicación? No me cansaré de decirlo, el propósito de Cristo fue expandir el reino del cielo o el reino de Dios aquí en la tierra. En Mateo capítulo 4, versículo 17, está una de las primeras predicaciones del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y lo he tomado como texto lema porque es que me gusta. Porque un día yo le dije al Señor, yo quiero predicar como usted predicaba. No como predica Carduna ni otros grandes hombres de Dios, sino yo quiero predicar como tú lo haces. Y no es porque ellos prediquen más, prediquen excelente, sino es que uno como predicador tiene que predicar como Cristo predicó. Él es mi modelo y yo le digo, Señor, yo quiero aprender a predicar como tú lo hacías. Y buscando esta palabra, buscando cómo lo hacía el Señor, en los inicios de su ministerio, en Mateo capítulo 4, versículo 17, dice que Él empieza a decirle a la multitud, a enseñarle a la gente y a decirle, arrepentido y convertido, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál era el propósito de Cristo aquí en la tierra? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Era establecer el gobierno de Dios aquí en la tierra. ¿Establecer qué? Un gobierno. Establecer un principio del cielo aquí en la tierra. Y dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la frase principal aquí es que creer. Usted y yo hemos creído. Pero sabe, a veces viene el enemigo y nos quiere robar aquello por lo cual hemos creído. Y déjame decirle, es importante que nosotros nos mantengamos en esto. Mantengámonos en esto. ¿Por qué? Porque es grande, es glorioso. Anoche les enseñaba a los hermanos y les decía que somos embajadores del reino. Nosotros somos personas principales en esta tierra. Usted y yo no somos miembros de una denominación, miembros de una congregación, miembros de una estructura o miembros de una empresa. Usted y yo somos herederos, pertenecemos al reino de Dios aquí en la tierra y nos estamos preparando para ir a la vida eterna. Usted no diga, yo pertenezco a tal denominación, a Torre de Fuego. Sí, usted se congrega en Torre de Fuego, pero usted pertenece y está en el reino de Dios. Cristo no vino a fundar nombres de denominaciones. Cristo vino a establecer su reino aquí en la tierra. Amén. Y nosotros como cristianos nos la llevamos peleando, es que mire aquel, es que mire aquel otro. Y les decía yo anoche a los hermanos, es que aquel pertenece a aquel letrero, entonces ese ya no es salvo, ese es del diablo. No. ¿Qué dice el versículo 17? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar ¿a qué? Al mundo. ¿Y por qué nosotros como pueblo de Dios juzgamos y señalamos? Tengamos cuidado con esto. ¿Por qué? Porque nosotros no fuimos puestos para juzgar a nadie. Si Cristo no lo hizo, menos nosotros tenemos autoridad de hacerlo. Tengamos cuidado. Amén. Amén. Luego sigue diciendo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Por eso a Cristo lo criticaban cuando se metía con las prostitutas, con los ladrones. Él se metía allá. Y todos los santurrones empezaban ¿a qué? A criticarlo. Porque él se metía donde las prostitutas. Señor, pero te van a contaminar.
No, Él venía con un mensaje Ya va a específico caminar. de que los enfermos necesitaban al médico, no los alentados. Y en este tiempo, el mundo necesita de usted y de mí